Imaginen un río que fluye rojo de sangre y negro por la tinta de los libros más grandes de la humanidad. Imaginen un imperio que envuelve a los reyes en alfombras y hace pasar caballos sobre ellos para no derramar sangre noble. Esto no es una película de terror, es el siglo XIII y el mundo está al borde de la destrucción. La maquinaria de muerte mongola ya ha triturado Bagdad y mira hacia Occidente. Parecía que no había salvación. Pero en este video verán cómo el destino de toda una civilización no fue decidido por reyes ni santos, sino por ex-esclavos. Personas que eran compradas en los mercados como ganado para convertirlos en asesinos perfectos. Conocerán la historia de un hombre que logró lo imposible, detuvo el apocalipsis, pero el precio de esa victoria los hará estremecer. ¿Por qué el Salvador del mundo apuñaló por la espalda a su mejor amigo justo después del triunfo? ¿Cómo la trampa militar más astuta de la historia convirtió a los cazadores en presas en un instante? ¿Y qué malvada ironía del destino llevó a que un gran sultán, sobreviviente de cientos de batallas, muriera no por la espada del enemigo, sino por su propia astucia y un trago de una bebida envenenada? Esta es una historia sobre traición, tácticas geniales, paranoia y cómo un esclavo de ayer se convirtió en el hombre más poderoso y solitario de la tierra. Miren hasta el final para saber por qué, incluso siglos después, lo llaman héroe y monstruo al mismo tiempo. Imaginen un sonido que no hace vibrar los tímpanos, sino los propios huesos. No es un trueno, no es un terremoto. Es el zumbido rítmico y monótono de cientos de miles de cascos, aplastando contra el polvo la historia de la civilización. Ustedes están en las murallas de Bagdad. Debajo de ustedes está la perla del mundo, la ciudad donde se guarda el conocimiento de milenios. Y frente a ustedes, hasta el horizonte, se extiende un mar vivo de hierro, cuero y odio puro y destilado. Miran a los ojos de su propia muerte. Y ella no parpadea. Hacia finales del año 1257, el aire en Oriente no olía a especias, sino a quemado. El mundo conocía las guerras, el mundo conocía la crueldad. Pero lo que se arrastraba desde las estepas orientales no era un ejército en el sentido tradicional. Era un desastre natural. Langostas del tamaño de un hombre, armadas con arcos compuestos que golpeaban a 300 metros sin fallar. La maquinaria de guerra mongola. Una obra maestra de ingeniería de la destrucción que no conocía la piedad, el cansancio ni los fallos. Tenían un objetivo, sumisión absoluta o destrucción absoluta. No había tercera opción. Miren el mapa de aquel tiempo. Está ardiendo. El imperio joresmita, reducido a polvo. Los principados rusos yacen en ruinas bajo la nieve y la ceniza. Los asesinos en sus fortalezas montañosas inexpugnables, exterminados de raíz. Ahora el nieto de Gengis Khan, Hulagu, mira hacia Bagdad, la capital del califato abasí, el centro espiritual del mundo islámico. El califa al-Mustasim era un hombre que creía en cuentos. Creía que las murallas lo salvarían, que todo el mundo musulmán se levantaría a su llamado, que los ángeles bajarían del cielo y detendrían a los paganos. ¡Qué ingenuidad monstruosa y criminal! Mientras el califa contaba el oro en el tesoro y escuchaba a visires aduladores, los ingenieros mongoles ya cortaban los palmerales, armando armas de asedio. Catapultas, balistas, máquinas capaces de lanzar piedras de 50 kilogramos de peso. El 29 de enero del año 1258, las ilusiones terminaron. Comenzó el infierno. ¿Alguna vez han escuchado cómo se rompe la esperanza? Suena como el crujido del mármol bajo los golpes de los arietes. Los mongoles no solo asaltaron la ciudad. La desmantelaron metódicamente, pieza por pieza, con una precisión fría y quirúrgica. Rodearon la ciudad con un foso y un muro para que nadie pudiera escapar. Ni siquiera una rata podía deslizarse más allá de los túmens de Hulagu. No fue un asedio, fue una matanza en un corral. El califa intentó negociar, envió regalos, prometió tributo, pero no se puede negociar con un tsunami. Hulagu aceptó los regalos, los repartió entre sus comandantes y ordenó continuar el bombardeo. No necesitaba dinero, necesitaba un ejemplo. Un ejemplo de lo que le sucede a aquellos que se atreven a retrasar el paso del Gran Khan, aunque sea por un instante. El 10 de febrero Bagdad cayó. Lo que siguió es difícil de describir con palabras del lenguaje humano.
Las crónicas dicen que los mongoles entraron en la ciudad tranquilamente, sin prisas innecesarias. Simplemente comenzaron a trabajar. 7 días de masacre. 7 días en los que el sol no podía atravesar el humo de los palacios en llamas. Mataban a todos. Hombres, mujeres, ancianos, niños. A los artesanos los dejaban con vida. La mano de obra esclava siempre tiene valor, pero al resto les esperaba el acero. Las calles, una vez pavimentadas con piedra, se volvieron pantanosas por la sangre. Literalmente, los caballos resbalaban. No es una metáfora. Los cronistas escriben que el hedor de los cuerpos en descomposición era tan fuerte que los mongoles tuvieron que trasladar su campamento a Barlovento. Pero el crimen más terrible no se cometió contra los cuerpos, sino contra la mente. Bagdad era la casa de la sabiduría. Las bibliotecas de la ciudad guardaban traducciones de Aristóteles y Platón, tratados de medicina, astronomía, matemáticas, cientos de años de pensamiento humano, manuscritos únicos que existían en un solo ejemplar. Los mongoles no sabían leer esos libros, pero sabían cómo usarlos. Hicieron de los libros un puente. Arrojaban invaluables tomos al río Tigris para que sus caballos pudieran cruzar a la otra orilla sobre una plataforma de papel. Imaginen eso, cascos de sucios caballos esteparios pisoteando en el lodo los trabajos de los más grandes científicos de la época. La tinta se lavaba con el agua. Dicen que en esos días las aguas del Tigris cambiaron de color. Primero el río fluyó rojo por la sangre de los ciudadanos asesinados, y luego se volvió negro, por la tinta. Sangre y tinta. Ese fue el cóctel que la historia sirvió al mundo en 1258. El código cultural de toda una civilización fue borrado en una semana. Conocimientos que podrían haber acelerado el progreso de la humanidad en siglos se disolvieron en el agua turbia. ¿Y qué pasó con el califa? ¿Aquel que se consideraba la sombra de Dios en la tierra? Su final estuvo a la altura de la sombría ironía de Hulagu. Los mongoles no querían derramar sangre noble en la tierra. Era un mal presagio. Por eso envolvieron al último gobernante de Bagdad en una alfombra y lanzaron los caballos sobre él. El sultán no murió por la espada. Fue pisoteado en el polvo junto con su arrogancia, convertido en un saco de huesos rotos. Tras la caída de Bagdad, el mundo se paralizó. El terror era tan grande que las ciudades se rendían sin luchar ante la sola vista de una patrulla mongola. En Damasco, los gobernantes mismos sacaban las llaves de las puertas. En Siria, los emires se arrastraban de rodillas suplicando piedad. Parecía que la civilización islámica había terminado. El califato destruido, el califa muerto. Dios les había dado la espalda. La maquinaria de muerte mongola, saciada y satisfecha, estaba sobre las ruinas de la ciudad más grande de Oriente. Pero Hulagu no pensaba detenerse. Su mirada, fría y calculadora, ya se deslizaba más hacia el oeste. Hacia donde, tras las arenas del Sinaí, a orillas del Nilo, se escondía la última fuerza significativa capaz de sostener un arma. Egipto. El viento levantó las cenizas de la biblioteca de Bagdad quemada. Llevó los copos grises a través del desierto, a través de las ciudades arrasadas de Siria, a través de Jerusalén, directo a los muros de la ciudadela de El Cairo. Allí, en los sofocantes cuarteles, esa ceniza se posaba sobre los hombros de personas a las que el mundo entero consideraba simplemente una mercancía costosa, sobre los hombros de esclavos. Pero estos esclavos no temblaban. Mientras los caballos mongoles bebían el agua del Éufrates envenenada por la tinta, en El Cairo afilaban las espadas depredadores muy diferentes. Personas que no tenían sangre noble que lamentar, personas que no tenían pasado y, por lo tanto, no tenían nada que perder. El ocaso de la civilización ya había llegado, pero la noche es el momento de caza para aquellos que ven en la oscuridad. ¿Quiénes son los mamelucos? Hágase esa pregunta. En los libros de texto les escribirán: casta militar en el Egipto medieval. Aburrido. Olvídenlo. Imaginen a espartanos, pero criados no en el amor a la polis, sino en cadenas. Eran hijos de las estepas Kipchak, esos mismos demonios rubios a los que los mongoles una vez derrotaron y vendieron como esclavos por un puñado de plata. Los compraban en los mercados de esclavos de Damasco y El Cairo como materia prima, como arcilla. Arrancaban a los niños de sus familias, los convertían al Islam
y los encerraban en cuarteles en una isla en medio del Nilo. Años de instrucción, aislamiento, sin familia, sin patria, sin amor. Solo el compañero de fila y el maestro de esgrima. Les quitaban la humanidad a golpes y les inyectaban lealtad y habilidades para matar. Fue quizás el ascensor social más cruel y eficaz de la historia. Entras al cuartel siendo nadie, un esclavo sin nombre, y sales siendo miembro de una élite ante la cual tiemblan los visires. Los sultanes de la dinastía Ayubí pensaban que estaban creando robots guardianes perfectos. Se equivocaron. Crearon lobos y decidieron imprudentemente que podían mantenerlos con correa. A mediados del siglo XIII, los lobos se comieron a sus dueños y se sentaron ellos mismos en el trono. Hacia el verano del año 1260, el Cairo era un barril de pólvora. En el trono se sentaba el sultán Qutuz, un usurpador, un hombre duro, calculador, carente de sentimentalismos. Tomó el poder porque el heredero menor de edad del sultán anterior no habría podido sostener la espada. Qutuz entendía, en una tormenta el barco necesita un capitán, no una marioneta. Pero a la sombra del trono había otro depredador, Baybars. Baybars acababa de regresar del exilio, alto, de ojos claros, con una nube en un ojo, una marca que hacía su mirada aún más siniestra. Él y Qutuz se odiaban. Solo los unía una cosa, la comprensión de que la avalancha mongola se los tragaría a ambos si no se unían. Eran dos tigres encerrados en una misma jaula en llamas. Y así, en medio del sofocante calor del Cairo, 4 jinetes se acercaron a las puertas de la ciudadela. Embajadores mongoles. No traían regalos, no se inclinaban. Entraron al salón del trono como si ya fueran dueños de ese palacio, de esa ciudad y de las vidas de todos los presentes. En sus manos llevaban una carta de Ulagú. El texto de esa carta se ha conservado. Escuchen cómo suena la voz de la certeza absoluta en la propia omnipotencia. No es diplomacia, es una sentencia judicial. Del rey de reyes de Oriente y Occidente, al gran mameluco Qutuz, que huyó de nuestras espadas. Debes pensar en lo que le sucedió a otros países y someterte a nosotros. Has oído cómo conquistamos un vasto imperio y limpiamos la tierra de los desórdenes que la mancharon. Hemos conquistado vastos territorios, matando a toda la gente. No puedes escapar del terror de nuestros ejércitos. ¿A dónde huyes? ¿Qué camino tomarás para evitarnos? Nuestros caballos son veloces, nuestras flechas afiladas, nuestras espadas como relámpagos, nuestros corazones duros como montañas, nuestros soldados numerosos como la arena. El silencio en el salón era tal que se podía oír el zumbido de las moscas. Los emires, cubiertos de seda y oro, bajaron la mirada. Sabían lo que le había pasado a Bagdad. Sentían el dolor fantasma de ser desollados vivos. El miedo, un miedo pegajoso y frío, llenó la sala. Alguien sugirió pagar un rescate. Alguien habló de huir al Magreb. En ese momento la historia podría haber seguido el guión habitual. Rendición, esclavitud, olvido. Pero Qutuz y Baybars intercambiaron miradas. Por primera vez en muchos años se entendieron sin palabras. Eran esclavos que se habían convertido en reyes. Pasaron por el infierno de la humillación para llegar a la cima. Y no pensaban entregar esa cima a unos bárbaros de la estepa que los consideraban ganado. La decisión que tomó Qutuz no fue solo una violación del protocolo diplomático. Fue un sacrilegio. Según las leyes de la Yasa de Genghis Khan, el asesinato de un embajador es un pecado que solo se lava con el exterminio total de todo el pueblo del culpable. Qutuz lo sabía. Baybars lo sabía. Precisamente por eso lo hicieron. Por orden del sultán, los embajadores mongoles fueron capturados. No solo fueron ejecutados, fue un espectáculo público. Así es nuestra diplomacia, parecía decir el Cairo. 4 cuerpos fueron cortados por la mitad. Sus cabezas fueron clavadas en picas y expuestas en la puerta de Bab Zuwayla. Fue un mensaje escrito en el idioma que los mongoles entendían mejor, en el idioma de la violencia. Qutuz quemó los puentes. Ahora ninguno de los mamelucos tenía camino de regreso. Los mongoles no aceptan la capitulación de quienes mataron a sus embajadores. Ahora cada emir, cada soldado sabía: o victoria
o una muerte tan dolorosa que el infierno parecería un balneario. Fue una jugada psicológica genial. El sultán arrinconó a su propio ejército, sin dejarle opción. Pero quedaba la principal cuestión estratégica: ¿dónde presentar batalla? Los consejeros susurraban: las murallas. Hay que reforzar las murallas del Cairo, que se rompan contra nuestra defensa. Baibars se rió en sus caras. ¿Murallas?, preguntó. ¿Acaso las murallas salvaron a Bagdad? ¿Acaso las murallas salvaron a Corasmia? Sentarse tras las murallas significa esperar a que los ingenieros mongoles construyan sus máquinas. Significa entregar la iniciativa. Significa morir lentamente. El plan de Baibars era una locura. Propuso salir de Egipto, cruzar el desierto del Sinaí, entrar en Palestina y encontrar al enemigo allí, en campo abierto. Imponer la batalla a los mongoles cuando y donde ellos no lo esperaran. Los mongoles estaban acostumbrados a que la presa se escondiera y temblara. No estaban acostumbrados a que la presa mostrara los dientes y se lanzara sobre el cazador. «Yo iré hacia los mongoles», declaró Qutuz dirigiéndose a los emires vacilantes. «Yo lucharé con ellos. Quien quiera defender el Islam y a su pueblo, que venga conmigo. Quien no quiera, que regrese a casa con sus esposas. Pero que sepa, el pecado por el honor ultrajado de nuestras mujeres caerá sobre su cabeza». Funcionó. La vergüenza es un poderoso motivador. El 26 de julio del año 1260, la vanguardia del ejército egipcio abandonó el Cairo. Solo imaginen esa imagen. Miles de jinetes con cotas de malla y cascos con inscripciones doradas. Hombres silenciosos y severos, cuyos rostros estaban curtidos por el viento y el sol. Iban hacia el norte. Iban al encuentro de una máquina de muerte que no había fallado ni una sola vez en los últimos 40 años. La arena crujía en los dientes. El agua en las cantimploras se calentaba tanto que quemaba los labios, pero seguían. Adelante volaba la exploración bajo el mando de Baibars. Se movía como un fantasma, revisando cada duna, cada pozo. Olfateaba el aire, tratando de captar el olor de los caballos mongoles. Cruzaron la frontera de Gaza. La guarnición mongola allí era pequeña. Las fuerzas principales de Hulagu se habían ido al este debido a la muerte del Gran Khan, dejando en Siria solo 2 túmens bajo el mando de su mejor general, Kitbuka. Pero incluso 20.000 mongoles valían por 100.000 de cualquier otro ejército. Baibars cayó sobre la guarnición de Gaza como una tormenta de arena, de repente, con crueldad. Fue la primera sangre, la primera pequeña victoria que hizo creer a los mamelucos: los mongoles son mortales. También sangran si se les atraviesa con una espada. Pero esto era solo el preludio. El verdadero juego estaba por delante. Kitbuka, al enterarse de la audacia de los esclavos, se enfureció. ¿Vinieron ellos mismos a mí? Mejor. No tendré que perseguirlos por el desierto. El general Kitbuka, cristiano nestoriano, veterano de decenas de campañas, estaba seguro de la victoria. Reunió sus tropas y avanzó hacia el sur, a lo largo del valle del Jordán. 2 ejércitos, como 2 nubes de tormenta, se acercaban en un punto que la geografía marcó especialmente. Era un lugar donde las antiguas leyendas se entrelazaban con la realidad. El valle de Jezreel, el lugar donde, según la tradición, David venció a Goliat. Ain Jalut, la fuente de Goliat. Fue precisamente aquí donde Baibars decidió colocar las piezas de ajedrez para una partida en la que estaba en juego la existencia del mundo islámico. Miró el paisaje con ojos no de turista, sino de asesino. Colinas, un paso estrecho, matorrales. Perfecto. Mientras las fuerzas principales de los mamelucos se escondían en los pliegues del terreno, Baibars preparaba su truco más peligroso. Sabía que la táctica mongola se basa en la falsa retirada. ¿Cuántos ejércitos murieron persiguiendo a mongoles que huían y cayendo en una emboscada? Cientos. ¿Qué tal si, pensó Baibars, usamos su propia arma contra ellos? ¿Qué tal si los convencemos de que estamos rotos antes de que comience la verdadera batalla? El viento en el valle se intensificaba, levantando columnas de polvo amarillo. El sol empezaba a calentar los cascos. La trampa estaba lista. Solo faltaba traer a la bestia. Miren atentamente este valle. Si son turistas, verán simplemente pintorescas colinas de Galilea, hierba quemada por el sol
y un arroyo fluyendo perezosamente entre piedras. Pero si son militares, no verán un paisaje, verán una bolsa perfecta para cadáveres. Ain Jalut. En árabe significa fuente de Goliat. El propio nombre gritaba que aquí los gigantes caen de cara al barro por el golpe de una pequeña piedra. Y Baibars planeaba ser esa piedra. El sol de septiembre en Palestina no es un astro, Es un verdugo. El 3 de septiembre del año 1260 colgaba en el cenit, convirtiendo el valle en una sartén al rojo vivo. El aire temblaba. Las piedras estaban tan calientes que se sentía su calor a través de la suela de las botas. Baibars eligió este lugar no por casualidad. Era un depredador que había estudiado a su presa durante años. Sabía de los mongoles lo que no sabían ni los caballeros europeos ni los generales chinos. Sabía que su fuerza estaba en el espacio. La caballería mongola necesita amplitud para maniobrar, para sus famosos flanqueos, para los infinitos ataques circulares que agotan al enemigo hasta la locura. Encierren a un mongol en un pasillo estrecho y le quitarán la mitad de su fuerza. El valle de Ain Jalut era exactamente ese pasillo. De un lado, las empinadas laderas del monte Gilboa, del otro, las colinas de Galilea. La entrada ancha, como una invitación, pero la salida se estrecha, convirtiéndose en un cuello de botella. El lugar ideal para matar. Pero la geografía sola no basta. Se necesitaba psicología. Baibars apostó al punto más vulnerable del general Kitbuka. No a una brecha en la armadura, a su ego. Kitbuka era un magnífico comandante, un veterano, la mano derecha de Hulagu. Pero sufría la enfermedad de todos los ganadores. Había olvidado cómo temer. En 40 años, los mongoles se acostumbraron a que el enemigo huyera o muriera. Olvidaron que el enemigo puede pensar. Kitbuka estaba furioso por la ejecución de los embajadores. La ira es mala consejera. Azuzaba a sus caballos hacia adelante, sin darles descanso, ansioso por castigar cuanto antes a los esclavos insolentes. Corría hacia su ejecución, pensando que cabalgaba hacia el triunfo. El plan de los mamelucos era simple y genial, como una puñalada en el hígado. Las fuerzas principales del sultán Kutuz, caballería pesada, blindada con armaduras lamelares, se escondieron en los pliegues del terreno, en los barrancos boscosos a los bordes del valle. Estaban quietos. Decenas de miles de personas y caballos. Ni un sonido, ni un relincho. Dicen que a los caballos les ataba los hocicos para que no delataran la emboscada antes de tiempo. ¿Pueden imaginar esa tensión? Estar en la sombra de los árboles, empapado de sudor bajo la ropa acolchada, apretando la lanza con las palmas húmedas, y saber que en una hora serás un héroe o comida para los buitres. Y en el centro del valle, en el lugar más visible, debía situarse la vanguardia, un pequeño destacamento, el cebo. Y para comandar este cebo se ofreció el propio Baibars. Era un suicidio puro según todos los cánones de la ciencia militar, pararse con un puñado de hombres contra toda la potencia de un tumen mongol. Pero Baibars sabía, los mongoles solo picarían si el pez era grande. Si veían a un comandante conocido por su audacia, querrían su cabeza. Mientras el ejército esperaba, en la tienda del Estado Mayor reinaba una atmósfera de cálculo frío, sin palabras innecesarias. Kutuz y Baibars discutían los últimos detalles. «Golpearán por el centro», decía Baibars, dibujando con la daga en la arena. «Intentarán aplastarnos con su masa. Kitbuka no maniobrará, nos desprecia demasiado. Querrá rompernos la columna de un solo golpe». «Y tú debes resistir ese golpe», respondió Kutuz en voz baja. «Debes dejarle sentir el sabor de la sangre, pero no dejar que te coman entero». Era un juego de nervios. Si la vanguardia corría demasiado pronto, los mongoles olerían algo raro y se detendrían. Si la vanguardia se demoraba, simplemente los aplastarían hasta hacerlos polvo, y la trampa no se cerraría. Baibars debía caminar sobre el filo de una navaja. Tenía que interpretar el papel de víctima en pánico tan convincentemente que Stanislavski, si hubiera nacido en el siglo XIII, habría aplaudido de pie. La noche antes de la batalla fue tortuosa. En el campamento mameluco rezaban. Los imanes caminaban entre las filas de guerreros leyendo sura sobre la yihad, pero los ojos de los soldados decían otra cosa. Tenían miedo. Era un miedo animal ante los monstruos que quemaron Bagdad.
Todos sabían, no habría prisioneros. Los mongoles no toman prisioneros a quienes resistieron. La derrota significaba la muerte no solo para ellos, sino para sus familias en el Cairo, para todo Egipto, para toda la fe. Y al otro lado del valle, donde en la oscuridad parpadeaban miles de hogueras del campamento mongol, reinaba un ánimo muy diferente. Allí bebían kumis, afilaban sables curvos y repartían la piel del oso antes de cazarlo. Kitbuka estaba seguro de que mañana al mediodía todo habría terminado. Los exploradores le informaron que habían visto solo un pequeño destacamento de mamelucos en el valle. Cobardes, seguramente pensó. Ni siquiera pudieron reunir un ejército completo. No sabía que veía solo la punta del iceberg. El amanecer del 3 de septiembre tiñó el cielo del color de la sangre coagulada. La niebla que se arrastraba por las hondonadas comenzó a disiparse. Y entonces el silencio fue roto por un sonido. Dum, dum, dum. Los tambores de guerra de los mongoles, enormes, cubiertos de piel humana, marcaban un ritmo que hacía que el corazón perdiera el compás. Baibars estaba sentado en su caballo en el centro del valle, mirando hacia el norte. Veía cómo el horizonte se oscurecía. Era la horda en movimiento. Primero el polvo, luego un bosque de estandartes con colas de yak, luego el brillo del acero. 10, tal vez 15,000 jinetes. La mejor máquina militar del mundo se alineaba en orden de batalla. Avanzaban en filas perfectamente rectas. La disciplina de los mongoles era legendaria. Ningún ruido, ningún grito. Solo el retumbar de la tierra y el silbido del viento en las puntas de los estandartes. En el centro, bajo un enorme estandarte, cabalgaba Kitbuka. Estaba tranquilo. Veía frente a él un puñado de mamelucos que parecían niños que habían decidido jugar a la guerra con gigantes. Baibars sonrió. Comprobó si el sable salía fácilmente de la vaina. Miró a sus hombres. Sus rostros estaban grises por la tensión, pero nadie apartó la mirada. Eran la varilla, el cuerpo de élite, su guardia personal. Habían pasado con él por fuego y agua. Ahora debían pasar por las trompetas de cobre del cuerno mongol. «Recuerden», gritó Baibars, y su voz, áspera y gutural, cubrió el ruido del viento. «No luchamos para ganar. Ahora luchamos para sobrevivir. Dejen que se acerquen. Dejen que crean que somos su presa. Y cuando la bestia abra la boca, le arrancaremos los colmillos». La primera flecha se clavó con un silbido en la arena a los pies del caballo de Baibars. La distancia se reducía. 300 metros, 250. Los arqueros mongoles levantaron los arcos. El cielo se oscureció por la nube de flechas. El juego mortal había comenzado. Las piezas estaban colocadas, la trampa armada. Solo quedaba apretar el gatillo, y ese gatillo era la propia vida de Baibars. Golpeó al caballo con los talones y lo lanzó hacia adelante, al encuentro de la avalancha, fingiendo aceptar el desafío, para un instante después realizar la maniobra más peligrosa en la historia de las guerras. El valle se congeló esperando el primer choque de acero contra acero. El tiempo se comprimió en un resorte tenso. Ahora se estiraría, y el mundo cambiaría para siempre. Impacto. ¿Alguna vez han escuchado el sonido con el que chocan dos avalanchas de carne y hierro? No es el tintineo de espadas como muestran en el cine. Es un crujido sordo y nauseabundo. El sonido del aire expulsado de los pulmones. El sonido de costillas rompiéndose y tendones desgarrándose. En el primer segundo de la batalla de Ain Jalut, el mundo dejó de existir en el sentido habitual, reduciéndose al radio de un golpe de sable. Baibars estaba en el mismo centro de esta tormenta. Su vanguardia se estrelló contra los cientos de avanzada mongoles y comenzó la carnicería. Los mamelucos, esos perros de guerra criados para matar, peleaban como poseídos. Cortaban desde el hombro, paraban golpes con escudos, pinchaban caballos. Pero eran pocos. Insignificantemente pocos contra el flujo infinito de esteparios que rodaba desde el norte. Los jinetes mongoles, acostumbrados a barrer todo a su paso, estaban sorprendidos. Estos esclavos no caían postrados. Mordían, gruñían. Cada metro de tierra tenía que tomarse combatiendo. Kitbuka, observando la batalla desde una colina, frunció el ceño. La terquedad del enemigo lo irritaba como una mosca molesta. Hizo un gesto con la mano, enviando fuerzas frescas al combate.
Y en ese momento, Baibars hizo aquello para lo cual todo se había planeado. Dio la señal. Fue la orden más difícil en la historia militar. Ordenar a un soldado, con la adrenalina hirviendo en la sangre, que dé media vuelta y corra es una locura. El instinto del guerrero exige pelear o morir de cara al enemigo. Dar la espalda significa admitir la derrota. Es una deshonra, es la muerte. Pero la disciplina de los mamelucos era más fuerte que los instintos. Vacilaron. Primero un flanco, luego el centro. Las filas se mezclaron. Alguien tiró el escudo, alguien giró el caballo. Desde fuera parecía el comienzo del pánico, como el momento en que la voluntad del ejército se quiebra bajo la presión del miedo. Imaginen que son un jefe de decena mongol. Ven cómo el odiado enemigo, que acaba de matar a su hermano de armas, comienza a retroceder. Ven sus espaldas, ven su miedo. ¿Qué sienten? ¿Alivio? No, sienten la emoción del cazador. La sangre golpea en la cabeza. La presa ha echado a correr. Y cuando la presa corre, el depredador no piensa. El depredador persigue. ¡Huyen!, corrió por las filas del ejército mongol. Kit Buka vio lo que quería ver: debilidad. Vio la confirmación de su superioridad. Sus labios se estiraron en una sonrisa depredadora. ¿Para qué esperar? ¿Para qué ser cauteloso? Hay que rematarlos aquí y ahora, antes de que se reagrupen. La disciplina de la Horda de Hierro, mantenida durante décadas, se agrietó. No rompieron la formación, pero la sed de sangre fácil les hizo olvidar la precaución. Todo el ejército mongol, decenas de miles de jinetes, se puso en movimiento. La tierra gimió. Se lanzaron hacia adelante, en persecución de la vanguardia en retirada de Baibars. Y ahora trasládense a la silla del propio Baibars. El viento silba en los oídos. La espalda arde esperando la flecha mongola. Galopa, pero no demasiado rápido. Es un arte correr de modo que parezca que salvas tu vida, pero manteniendo la distancia que permite al enemigo respirarte en la nuca. Si galopas demasiado rápido, la persecución se estirará y perderá inercia. Si vas demasiado lento, te aplastarán y pisotearán. Mira hacia atrás. A través de las nubes de polvo amarillo los ve. Rostros con los dientes apretados, hocicos de caballos llenos de espuma, el brillo de las puntas de flecha. La muerte corre tras sus talones, extendiendo dedos huesudos para agarrarlo de la capa. Más cerca, susurra, apretando las riendas hasta que los nudillos se ponen blancos. Aún más cerca, bastardos. Era un juego con fuego, donde la apuesta no era solo la vida, sino la propia existencia de su pueblo. Baibars los llevaba a lo profundo del valle, más allá de los arbustos donde la muerte se agazapaba, más allá de los barrancos donde miles de mamelucos se quedaron inmóviles. El polvo levantado por miles de cascos se convirtió en su mejor aliado. Ocultaba los bordes del valle, creaba una visión de túnel. Los mongoles veían solo las espaldas de los esclavos huyendo, y nada más. Entraron volando en el cuello de botella. La caballería mongola se estiró como una larga serpiente rugiente, llenando todo el espacio entre las colinas. Gritaban, anticipando la masacre. Ya repartían el botín en sus mentes. Kit Buka, cediendo al impulso general, azuzaba sus fuerzas principales hacia adelante, directo al centro de la caldera. Estaba seguro de que los mamelucos huían hacia el sur, tratando de salvarse en el desierto, pero Baibars sabía. No había a dónde huir, y no había por qué. Llegó al punto acordado, un árbol solitario y torcido, parado como un centinela en medio del páramo. Aquí terminaba el espectáculo y comenzaba la realidad. Baibars tiró bruscamente de las riendas. Su caballo, resoplando y levantando tierra con los cascos, se encabritó. A su alrededor, cientos de mamelucos de su vanguardia hicieron lo mismo. En un instante, la multitud caótica de fugitivos dio un giro de 180 grados. Los escudos se cerraron, las lanzas bajaron. Los mongoles, que volaban a todo galope, no alcanzaron a frenar. Las filas delanteras se estrellaron contra un muro de acero mameluco. Los caballos caían rompiéndose las patas. Los jinetes salían volando de las sillas, cayendo directo bajo los cascos de sus propios compañeros. Desde atrás empujaban nuevos miles, sin ver que adelante había un tapón, y aplastaban a los suyos. Se formó una pila de cuerpos, gritos y agonía.
Y en ese momento, cuando el caos alcanzó su punto máximo, sucedió lo que Kitbuka no podía imaginar ni en sus peores pesadillas. Las colinas cobraron vida. Desde todos lados, desde los bosques, desde detrás de las piedras, desde la misma tierra se levantaron los estandartes del Islam. Las trompetas rugieron de tal manera que parecía que el cielo se partía en dos. El estruendo de los tambores, Nakara, golpeó los oídos, ahogando los gemidos de los heridos. A la izquierda, a la derecha, por la retaguardia, en todas partes había mamelucos. La caballería pesada del sultán Qutuz, fresca, furiosa, que había esperado este momento durante horas, se precipitó hacia abajo como una avalancha desde las laderas. La trampa se cerró. El sonido de ese cierre fue más aterrador que cualquier trueno. Fue el sonido de la comprensión. Miles de ojos mongoles se abrieron simultáneamente de terror. El cazador instantáneamente, en una fracción de segundo, se convirtió en presa. Estaban en una bolsa. No había espacio para maniobrar. Su táctica favorita, rodear y disparar, se volvió imposible. Estaban apretados hombro con hombro, como sardinas en lata, incapaces siquiera de blandir el sable. Kitbuka lo entendió todo al instante. Era un lobo viejo y conocía el olor de la trampa. Pero era tarde, demasiado tarde. Su arrogancia había llevado a su ejército a la tumba. Pero los mongoles no serían mongoles si se rindieran sin pelear. La bestia acorralada lucha con fuerza triplicada. Y ahora, en este infierno estrecho y polvoriento, comenzaba el capítulo más sangriento de esta historia. Baibars se quitó la máscara de fugitivo. Ahora en su rostro solo había una ira fría y triunfante. Levantó su espada, apuntando al centro de la formación enemiga, allí donde ondeaba el estandarte del general mongol. El baile con la muerte había terminado. Comenzó la carnicería. El infierno no es una mazmorra mitológica con calderas. El infierno es el valle de Ain Jalut al mediodía del 3 de septiembre de 1260. Imaginen una prensa de uvas, solo que en lugar de bayas hay personas vivas y caballos, y en lugar de jugo, sangre caliente y pegajosa. La trampa se cerró, y las mandíbulas de esa trampa se apretaron con tal fuerza que el crujido de los huesos ahogaba el choque del metal. Los mongoles se encontraron en una situación que no está escrita en sus reglamentos militares. Estaban acostumbrados a ser viento, escurridizo y letal, y aquí los convirtieron en piedra, sobre la que golpean con un martillo. El espacio se comprimió a la longitud de una hoja. Los arcos, el arma principal de los esteparios, se volvieron inútiles. Intenten tensar la cuerda cuando un escudo enemigo les golpea en la cara, y el jinete vecino está apretado tan densamente que ni siquiera puede levantar la mano. Fue una masacre. Pero no piensen que los mongoles entraron en pánico. Oh, no. Eran veteranos que habían conquistado la mitad del mundo. Cuando la bestia entiende que no hay a dónde huir, no gime. Se convierte en una máquina de matar. El shock inicial por el cerco repentino fue reemplazado por una ira fría y cristalina. Moriremos, se leía en sus ojos, pero nos llevaremos con nosotros a tantos esclavos que en el infierno faltará espacio. Kitbuka, el viejo lobo, evaluó rápidamente la situación. Vio un punto débil en el anillo del cerco, el flanco izquierdo de los mamelucos. Allí estaban los destacamentos menos experimentados, y fue precisamente allí donde el general mongol dirigió toda la potencia de su avance desesperado. Parecía el golpe de un ariete. Los mongoles, olvidando la defensa, se lanzaron sobre el flanco izquierdo con tal frenesí que la formación de los egipcios vaciló. La situación se volvió crítica. Un minuto más y el anillo se rompería. Los mongoles saldrían a espacio abierto, se reagruparían, y entonces los cazadores volverían a ser víctimas. Los mamelucos comenzaron a retroceder. En sus ojos apareció de nuevo ese mismo miedo traicionero. El fantasma de Bagdad susurrando: «No se les puede vencer, son demonios». Precisamente en ese momento, cuando la balanza de la historia oscilaba, lista para inclinarse hacia el lado de la oscuridad, entró en escena el sultán Qutuz. Observaba la batalla desde una altura, rodeado de guardaespaldas. Veía cómo su flanco izquierdo se doblaba bajo los golpes de la caballería mongola. Veía cómo el pánico, como una infección, se transmitía de soldado a soldado. Se necesitaba un gesto, se necesitaba un milagro, y él lo creó él mismo.
Kutuz se arrancó el casco de la cabeza. Fue un acto loco, teatral, pero genial. En medio de la batalla, donde cualquier flecha perdida significaba la muerte, el gobernante descubrió su cabeza. Arrojó el casco al suelo con tal fuerza que pareció partir la piedra. Su rostro, distorsionado por la ira y la súplica, fue visto por miles. «¡Oh Islam!», gritó. «¡Oh Islam! Yo, Kutuz, no escatimo mi vida. ¿Acaso escatimarán ustedes las suyas?». Este grito cortó el ruido de la batalla. El sultán desenvainó la espada y sin mirar atrás, se lanzó a lo más denso de la refriega. Solo, sin cobertura, directo bajo los cascos de los caballos mongoles. El efecto fue instantáneo. Fue una descarga eléctrica que rompió la parálisis del miedo. Los soldados vieron a su sultán volando hacia la muerte con el cabello al viento. La vergüenza los quemó más fuerte que el fuego. ¿Cómo podemos retirarnos cuando nuestro señor va a morir? Este pensamiento cruzó miles de cabezas simultáneamente. Los mamelucos rugieron. Ya no era un grito de guerra, era el aullido de una manada defendiendo a su líder. Los que se retiraban dieron una vuelta. Las reservas, olvidando las órdenes, se lanzaron tras el sultán. Golpearon a los mongoles con tal fuerza como si el propio desierto se hubiera levantado contra los invasores. La densidad del combate se volvió tal que los muertos no caían. Sus cuerpos permanecían de pie, apretados entre los vivos. Kitbuka vio esto. Vio cómo sus túmens, sus guerreros invencibles, se derretían bajo los golpes del acero egipcio. Le ofrecieron huir. Los guardaespaldas gritaban que aún se podía romper el cerco, irse a las montañas, pero el orgullo del noyón mongol pesaba más que su vida. «No correré como un chacal cobarde», gritó Kitbuka. «Que mi señor sepa que no entregué ni un palmo de tierra sin pelear. Luchó hasta el final. Mataron a su caballo bajo él. Peleó a pie. Las leyendas dicen que él, un anciano, derribó a decenas de mamelucos antes de que lo rodearan. No lo mataron en combate, lo tomaron vivo. Un trofeo demasiado valioso. Lo arrastraron a la tienda del sultán, atado, herido, pero no quebrado. Imaginen esta escena, el vencedor y el vencido. Kutuz respirando pesadamente, cubierto de polvo y sangre ajena. Y Kitbuka, de rodillas, pero mirando al sultán desde arriba. «No te alegres», graznó el mongol. Su voz sonaba como el rechinar de piedras. «Cuando mi Khan se entere de mi muerte, su ira sacudirá la tierra de oriente a occidente. Los cascos de los caballos golpearán esta tierra hasta el mismo Egipto. Fui un siervo fiel de mi señor. ¿Y ustedes? Ustedes son traidores que mataron a sus dueños». Kitbuka escupió hacia los vencedores. Sabía que moriría y usó sus últimas palabras como un látigo. Pero Kutuz no necesitaba lecciones de lealtad de un verdugo de pueblos. Asintió al verdugo. El acero brilló al sol. La cabeza del gran Noyón, conquistador de fortalezas, rodó por la arena de Ain Yalut. En ese momento, algo cambió en el aire mismo. El silencio que siguió a la batalla fue ensordecedor. Los mamelucos estaban parados entre montañas de cadáveres, apoyados en espadas ensangrentadas, y se miraban unos a otros con incredulidad. Lo habían logrado. Miren los cuerpos que yacen en el valle. Mongoles. Esos mismos demonios de los que se susurraba con miedo desde China hasta Polonia. Yacían en el polvo, retorcidos, muertos. Su sangre era roja, sus huesos se rompían, sus entrañas se salían igual que las de cualquier otro ser humano. El mito de la invencibilidad se derrumbó. La gran mentira que paralizaba la voluntad de pueblos enteros fue disipada por el golpe del sable mameluco. Los mongoles no eran mensajeros del infierno. Eran simplemente personas. Peligrosas, crueles, fuertes, pero mortales. Y se les podía matar. Baibars estaba apartado, limpiando la hoja con un trozo de seda arrancado a un oficial mongol muerto. Miraba el cuerpo decapitado de Kitbuka, luego dirigió la mirada al triunfante Kutuz, a quien los soldados mecían en brazos. En sus ojos no había euforia, había un cálculo frío. Sí, la civilización salvada. El mundo islámico sobrevivió. El flujo de la invasión mongola se rompió contra la roca de la voluntad mameluca. Pero la victoria es un vino peligroso. Marea la cabeza. El sultán Kutuz,
Ahora se sentía el elegido de los cielos. Pensaba que lo peor había pasado. ¡Qué error! Baibars tiró el trapo ensangrentado al suelo. La verdadera guerra, la guerra por ver a quién le tocarían los laureles de Salvador, apenas comenzaba. Y en esta guerra no habría reglas, honor, ni batallas abiertas. Solo veneno, daga y susurros en oscuridad. El sol se ponía tras las montañas de Galilea, tiñendo el campo de batalla en tonos carmesí. Los buitres ya bajaban del cielo, oliendo el festín. No distinguían dónde estaba la carne del vencedor y dónde la del perdedor. Para ellos todos eran iguales, pero para la historia, que es escrita por los sobrevivientes, todo apenas comenzaba. La sangre en la arena de Ain Jalut aún no se había secado, y en el corazón de Baibars ya maduraba una oscuridad más densa que la noche que caía sobre el desierto. La victoria es la droga más peligrosa. Hace hervir la sangre, entorpece el instinto de autopreservación y susurra la dulce mentira de que ahora eres inmortal. El sultán Qutuz estaba borracho de esta victoria. Iba por las calles de la Damasco liberada y la gente arrojaba flores bajo los cascos de su caballo. Besaban el borde de su capa. Lo llamaban la espada del Islam. Él les creyó. Creyó que él era el único héroe de este drama. ¡Qué error fatal! A la sombra de su triunfo cabalgaba un hombre cuyos ojos no estaban velados por la niebla de la gloria. Baibars. El hombre que fue el cebo en el Valle de la Muerte. El hombre que recibió el primer golpe de la caballería mongola. Miraba la espalda del sultán y no veía al salvador de la fe, sino a un deudor que se niega a pagar las cuentas. El trato era simple. La política son negocios, nada personal. Antes de la batalla, Qutuz, necesitando la espada de Baibars, le prometió a Alepo, una ciudad en el norte, la llave de Siria, un premio rico, poderoso, estratégicamente importante. Baibars cumplió su parte del trato, salvó al ejército, rompió la columna a los mongoles. Pero cuando el humo de la batalla se disipó, Qutuz olvidó su promesa. Alepo es demasiado grande para alguien como tú, dijo el sultán. Quizás pensó que Baibars se tragaría el insulto como un perro obediente. Quizás temía darle a un depredador tan peligroso como Baibars su propia base de poder. En cualquier caso, en el momento en que Qutuz le negó Alepo a Baibars, firmó su propia sentencia de muerte. La tinta se secó al instante. El camino de regreso a Egipto se convirtió en un camino de muerte. El ejército se movía a través de las arenas del Sinaí, regresando a casa. Los soldados cantaban canciones de victoria, llevaban carros con bienes mongoles saqueados, anticipaban el encuentro con sus esposas. Y en la tienda de Baibars reinaba una atmósfera muy diferente. Allí no cantaban, allí afilaban cuchillos. La conspiración maduró rápido. El descontento es el combustible, y Baibars era un maestro en acercar el fósforo. Reunió a su alrededor a un grupo de emires que también se sentían marginados o simplemente entendían hacia dónde soplaba el viento. Susurraban junto a las hogueras, intercambiaban miradas, asentimientos. El plan era simple, cruel y carente de toda caballerosidad. Nada de duelos, nada de desafíos. Una puñalada por la espalda, un clásico de la lucha por el poder. 24 de octubre de 1260. Recuerden esta fecha, el día en que la historia volvió a mostrar su mueca cínica. El ejército acampó cerca de Saligía, a solo unas pocas jornadas del Cairo. La capital ya estaba cerca. Qutuz, relajado, seguro de sí mismo, decidió ir de caza. La caza de liebres en el desierto es el entretenimiento favorito de los mamelucos. Es un deporte que requiere velocidad, reacción y soledad. El sultán se separó de la masa principal de tropas. Con él iba solo un pequeño séquito, y por supuesto, sus fieles compañeros, incluido Baibars. Qutuz no veía la amenaza. ¿Por qué debía temer? Acababan de salvar el mundo juntos, eran hermanos de armas. ¿Acaso se puede levantar la mano contra alguien con quien bebiste agua de la misma cantimplora ante la cara de la muerte? Resulta que se puede, y muy fácilmente. La escena se desarrolló rápido, como en un mal sueño. Una liebre saltó de los arbustos. El séquito se lanzó en persecución. En el tumulto de la carrera, el polvo y la emoción, Qutuz quedó en el anillo de los conspiradores.
Lo rodearon, pero no con amenazas, sino con sonrisas. Uno de los emires se acercó al sultán con una petición. «Oh, gran sultán», dijo, «regálame a esa muchacha mongola que capturamos». Qutuz, estando de buen humor, asintió. «Tómala, es tuya». El emir, fingiendo una gratitud desbordante, se acercó para besar la mano del señor. Era un truco viejo como el mundo, el beso de Judas. Pero en lugar del beso, el emir se aferró con fuerza a la mano del sultán, privándolo de la posibilidad de desenvainar la espada. Esa fue la señal. Baibars no esperó. No pronunció discursos pomposos. Golpeó. La espada entró en el cuello o en el costado. Las crónicas difieren en los detalles, pero coinciden en el resultado. Qutuz, el héroe de Ain Jalut, el vencedor de los invencibles, cayó de la silla al polvo, ahogándose en su propia sangre. No murió en el campo de batalla, mirando a los ojos del enemigo. Murió en el barro, mirando a los ojos del hombre al que llamaba amigo. Su cuerpo aún se sacudía en agonía cuando los emires desmontaron. La cuestión de la sucesión se resolvió allí mismo, sobre el cadáver aún caliente. Nada de elecciones, nada de consejos de ancianos, pragmatismo de asesinos. Primero los emires ofrecieron el trono a quien dio el primer golpe, al emir que agarró al sultán de la mano. Aquel palideció y se negó. Entendía, matar al sultán es una cosa y retener el poder es otra muy distinta. Entonces se adelantó Aktash, el mayor de los conspiradores. Miró a Baibars, que limpiaba la sangre de la hoja. ¿Quién lo mató?, preguntó Aktash, señalando el cuerpo de Qutuz. Yo, respondió Baibars. Simplemente, sin temblor en la voz, como si confesara haber roto una jarra. Entonces, dijo Aktash, siéntate en su lugar. Así se hace la historia. Hace 5 minutos eras un rebelde y asesino por cuya cabeza se ofrecía el cadalso. Ahora eres el sultán de Egipto y Siria. La legitimidad en este mundo se mide por la longitud de tu espada y la determinación de usarla. El cuerpo de Qutuz fue abandonado en el desierto. Al héroe que salvó a la civilización islámica de la destrucción, ni siquiera lo enterraron de inmediato. Sus huesos quedaron yaciendo bajo el sol, hasta que alguno de los sirvientes compasivos los cubrió con arena. Tal es el precio de las ambiciones, tal es la gratitud de la historia. Baibars montó su caballo. Ahora era su ejército, su país y su guerra. No sentía remordimientos. La conciencia es un lujo para aquellos que no quieren gobernar el mundo. Sabía que había hecho lo necesario. Qutuz era un buen soldado, pero era un hombre del pasado. Y Baibars era un hombre del futuro. Pero ese futuro tenía sabor a hierro. El asesinato de un sultán es un pecado que no se puede lavar con una oración. Baibars entendía. Desde este momento está solo, completamente solo. Cada emir que hoy le ayudó a matar a Qutuz, mañana podría querer repetir ese truco ya con él. El precedente estaba creado. El trono está libre para quien tenga la valentía de clavar un cuchillo. El viento empujaba plantas rodadoras por el Sinaí. El ejército continuó la marcha hacia el Cairo. Los soldados, al enterarse de la muerte del sultán, solo se encogieron de hombros. El rey ha muerto, viva el rey. Les da igual qué nombre gritar, siempre que paguen con oro y dejen saquear a los enemigos. En el Cairo a Baibars le esperaba el trono. Pero ese trono no era un sofá suave con cojines, era una silla eléctrica del siglo XIII. Y Baibars, la pantera, como lo llamaban por su escudo con un león, estaba listo para sentarse en ella. Iba a gobernar no con amor, sino con miedo. Y planeaba convertir el miedo en el arma más efectiva de su nuevo imperio. La sangre en la arena del Sinaí se secó rápido, pero la mancha en la reputación de Baibars quedó para siempre. Para unos se convirtió en salvador, para otros en regicida. Pero a él no le importaban las opiniones de los descendientes. Solo le preocupaba una cosa: cómo retener el poder que había arrancado con los dientes al destino. Y sabía la respuesta: guerra. Una guerra infinita y total. El sultán Baibars no solo se sentó en el trono, lo convirtió en un cuartel general operativo. Si piensan que gobernar un estado en el siglo XIII son aburridos banquetes y lectura de poesía, se equivocan.
Para Baibars, el poder era solo una herramienta para crear la máquina militar más perfecta que jamás hubiera visto Oriente Medio. Entendía una simple verdad, inaccesible para los reyes europeos de aquel tiempo. La información mata más rápido que el veneno. Lo primero que hizo fue crear el Barid, Un servicio postal que funcionaba con la velocidad del Internet moderno, solo que con tracción a caballo. Imaginen una red de estaciones dispersas desde el Nilo hasta el Éufrates. Caballos frescos cada 30 kilómetros. Mensajeros que no dormían, no comían, solo cabalgaban cambiando de caballo al vuelo. Baibars en el Cairo sabía lo que sucedía en Damasco más rápido de lo que allí lograba asentarse el polvo de los cascos. Jugaba al polo en el Cairo y en Damasco en una misma semana. Era omnipresente, y eso infundía un terror supersticioso. Pero el correo era solo el sistema nervioso, necesitaba ojos. Baibars construyó una red de espionaje que la CIA envidiaría. Sus espías estaban en todas partes, en las alcobas de los reyes enemigos, en las cocinas de los canes mongoles, en las celdas de los monjes cristianos. Sabía de qué susurraba los cruzados en Acre antes de que lograran terminar la frase. Dicen que a él mismo le gustaba disfrazarse de derviche y caminar por los bazares del Cairo, escuchando lo que decía el pueblo sobre él. ¿Paranoia? Sin duda, pero en su mundo la paranoia es la única condición para sobrevivir. Europa todavía vivía de las ilusiones de la época de Ricardo Corazón de León. Caballerosidad, honor, duelos nobles. Baibars miraba eso con la sonrisa despectiva de un depredador mirando a un pavo real bailando. No pensaba jugar según las reglas. No vino a vencer a los cruzados, vino a erradicarlos, a borrarlos, a quemarlos de tal manera que incluso su memoria desapareciera de la faz de Oriente. Año 1268. Antioquía. Ciudad antigua y riquísima, perla del Oriente cristiano. 170 años fue un bastión inexpugnable de los francos. Baibars se acercó a sus muros no para largas negociaciones, vino a castigar. El asalto fue corto y brutal. 4 días. Solo 4 días necesitó la Pantera para romper una defensa que había estado en pie durante siglos. Lo que sucedió después hizo estremecer a todo el mundo cristiano. No fue una conquista noble, al estilo de Saladino, que liberaba a los prisioneros por rescate. Fue una masacre. Cerraron la ciudad, mataron a todos los hombres, vendieron a todas las mujeres y niños como esclavos. El oro de Antioquía se repartía en cuencos, como sopa de lentejas. Los precios de los esclavos en los mercados cayeron tanto que por un joven daban menos que por una buena mula. El príncipe de Antioquía, Bohemundo VI, estaba en Trípoli en ese momento. Se perdió la caída de su ciudad, y Baibars, en su estilo característico de cinismo burlón, le escribió una carta. No es un documento diplomático, es una obra maestra de sadismo psicológico. Escuchen cómo suena la voz del vencedor, que se deleita en la humillación del enemigo. Si hubieras visto cómo tus caballeros fueron pisoteados por los caballos, cómo tus mujeres fueron vendidas a 4 por un dinar, cómo tus tesoros se repartían por medidas. Si hubieras visto cómo el fuego devora tus palacios y los muertos se queman en las llamas de este mundo antes de las llamas del otro mundo. Desearías haberte convertido en polvo. Baibars no solo informaba de la derrota, pintaba un cuadro del infierno, obligando a Bohemundo a vivir ese horror una y otra vez. Alégrate de no haber estado allí, concluía el sultán. Fue un escupitajo en el alma de toda la caballería occidental. Pero el golpe más terrible para los cruzados no fue Antioquía, fue el crack de los caballeros. El castillo de los hospitalarios, la cima del arte de la fortificación de la Edad Media, nido de águilas tallado en la roca, doble anillo de murallas, torres que llegaban al cielo, una guarnición de monjes guerreros fanáticos. Tomar el crack por asalto se consideraba imposible. Sus murallas se reían de las catapultas. En el año 1271, Baibars llevó su ejército al pie de esta montaña. Miraba las torres grises y entendía: por la fuerza aquí no se puede tomar. Se pueden dejar aquí 10.000 soldados y no lograr nada. Pero donde el acero es impotente, funciona la tinta. Baibars comenzó el asedio. Pesados lanzapiedras golpeaban las murallas, los zapadores cavaban túneles, pero eso era solo una distracción. El arma principal se preparaba en la cancillería del sultán. Los espías de Baibars interceptaron a los mensajeros.
Los caballeros sitiados esperaban ayuda de Trípoli. Esperaban que el conde enviara refuerzos. Baibars decidió ayudarles a recibir una respuesta. Sus escribas, maestros de la falsificación, crearon una carta. Copia perfecta de la letra y el sello del conde de Trípoli. En la carta decía: no habrá ayuda. Estamos derrotados. Entreguen la fortaleza para salvar sus vidas. Imaginen ese momento. El gran maestre de los hospitalarios sostiene en sus manos ese trozo de pergamino. Ve el sello familiar. Lee las palabras de su señor feudal. Su mundo se derrumba. La fe en la indestructibilidad de la hermandad, en la ayuda, en la providencia divina, todo se convierte en polvo. Si no hay ayuda, la resistencia no es heroísmo, es suicidio. El 8 de abril, la guarnición de la fortaleza más grande del mundo capituló. Salieron de las puertas con las cabezas bajas, apretando en sus manos sus pertenencias. Caballeros invencibles. Entregaron el castillo que podía resistir años, engañados por un trozo de papel. Baibars estaba allí y miraba cómo se iban. Cumplió su palabra, no los mató. ¿Para qué? Caballeros vivos, quebrados, humillados, eran más útiles que muertos. Llevarían la noticia de su invencibilidad mejor que cualquier heraldo. Contarían a todos que de Baibars no se puede uno esconder ni siquiera tras muros de piedra de 5 metros de espesor. La toma del crack de los caballeros fue el fin de una era. Los cruzados entendieron. Su tiempo había expirado. Dios ya no estaba de su lado. De su lado solo estaba el miedo. Baibars redibujaba el mapa de Oriente Medio con el bisturí del terror. Quemaba ciudades para que no cayeran en manos del enemigo. Reubicaba pueblos. Ejecutaba y perdonaba con una arbitrariedad que mareaba. Era eficaz como una guillotina. Pero esa eficacia tenía un precio. El poder construido sobre el miedo requiere alimentación constante. No puedes detenerte. No puedes relajarte. No puedes dar la espalda ni a tu propia sombra. El sultán, que podía engañar a los enemigos más astutos, que podía tomar fortalezas inexpugnables sin un solo disparo, con cada año se volvía más solitario. Su palacio estaba lleno de sirvientes, esposas, hijos, pero a su alrededor había un vacío de desconfianza. Veía traición en cada mirada, en cada susurro. Había vencido a todos los enemigos externos. Los mongoles rechazados tras el Éufrates, los cruzados arrinconados en la franja costera, los asesinos destruidos. Pero el enemigo más terrible, aquel que no se puede matar con una espada, no lo esperaba en el campo de batalla. Lo esperaba en el espejo. Y en el silencio de los enormes salones vacíos, donde el eco de los pasos sonaba como la marcha de un asesino, Baibars comenzaba a entender. La cima del mundo es un lugar muy frío. Y desde esa cima solo hay un camino, hacia abajo. ¿Alguna vez han pensado qué se siente ser el hombre más poderoso de la tierra, pero temer a la propia sombra? El poder no es solo oro y arenes, es una soledad tan profunda que uno puede ahogarse en ella. 17 años gobernó el sultán Baibars Egipto y Siria. 17 años durmió con cota de malla. 17 años escudriñó los rostros de sus esclavos, visires e hijos, tratando de adivinar quién de ellos sostiene una daga a la espalda. La paranoia se convirtió en su única amante fiel. Le susurraba al oído por las noches. Le obligaba a cambiar de dormitorio cada día para que los asesinos no supieran dónde buscar el cuerpo del sultán. Tenía probadores de comida, probadores de agua, probadores de vino. Pero ¿quién prueba al propio probador? En el mundo que construyó Baibars, la confianza era una moneda que hacía tiempo había salido de circulación. Creó un sistema donde la traición era la norma, y ahora él mismo se convirtió en su prisionero. Hacia el año 1277 Baibars estaba cansado. No era un cansancio físico, aunque las cicatrices en su cuerpo dolían antes de la lluvia. Era fatiga de metal. Cuando una hoja se golpea demasiado tiempo contra la piedra, en la estructura del acero aparecen microfisuras. Tarde o temprano se romperá. Baibars tenía más de 50 años. Para un guerrero de esa época, una vejez profunda. Pero no podía detenerse. Detenerse significaba la muerte. Para acallar las voces en su cabeza necesitaba una guerra ruidosa, sangrienta, imposible.
y decidió cometer lo impensable. Decidió golpear a los mongoles en el mismo corazón de sus dominios en Oriente Medio, en Anatolia. Fue una campaña contra la lógica. Dejar Egipto, marchar a través de toda Siria, cruzar cordilleras e invadir el territorio del sultanato de Rum, que era vasallo de los iljanos mongoles. Es como meter la mano en una colmena para comprobar si quedan abejas. En la primavera del año 1277, el ejército de los mamelucos se movió hacia el norte. El paisaje cambiaba. Las arenas amarillas fueron reemplazadas por tierras altas verdes y picos nevados. El aire aquí era enrarecido y frío. No olía a polvo, sino a agujas de pino y agua helada. Baibars llevaba a sus lobos a donde nadie los esperaba. Los mongoles estaban acostumbrados a atacar, no estaban acostumbrados a defenderse. El 15 de abril, dos ejércitos se encontraron en la llanura de Elbistán. Si Ain Shalut fue un milagro y un gambito desesperado, Elbistán fue una clase magistral de un profesional. Aquí no hubo lugar para la casualidad. Baibars trajo consigo a los mejores. La caballería pesada de los mamelucos, blindada en acero, contra la caballería mongola, reforzada por destacamentos georgianos y armenios, así como vasallos selyúcidas. La batalla comenzó por la mañana. Los mongoles, fieles a su táctica, intentaron rodear el flanco izquierdo de los mamelucos. Se abalanzaron sobre los egipcios con la furia de una tormenta invernal. Los mamelucos vacilaron. Varios destacamentos de beduinos que estaban en el flanco corrieron. Parecía que la historia se repetía, y ahora la máquina de muerte mongola trituraría a los valientes. Pero Baibars estaba allí. Él personalmente encabezó el contraataque. Imaginen ese momento. El sultán, gobernante del imperio, de nuevo en la silla, en lo más denso de la batalla. No comanda desde una tienda, corta a diestra y siniestra. Su presencia actuaba en los soldados como una droga. Veían su estandarte, oían su voz y olvidaban el miedo. Los mamelucos se reagruparon y golpearon en respuesta. Fue una carnicería. Los mongoles, que se consideraban los mejores guerreros del mundo, se enfrentaron a un espejo. Los mamelucos usaban los mismos arcos, los mismos caballos, la misma táctica, pero tenían la furia de personas que luchan por su fe y no por un can lejano. Los oficiales mongoles, viendo que su formación se desmoronaba, ordenaron desmontar. Se pararon como un muro, cubriéndose con los caballos, y dispararon hasta la última flecha. Nadie se rindió. Los mongoles no pidieron piedad, y Baibars no la dio. Para el mediodía, la llanura de Elbistán estaba sembrada de cadáveres. 6.700 mongoles quedaron yaciendo en la hierba. No fue simplemente una victoria. Fue la destrucción de todo un ejército de ocupación mongol. Baibars caminaba por el campo de batalla entre los cuerpos. Miraba los rostros de los enemigos muertos y no sentía alegría. Solo la fría satisfacción de un carnicero que ha cumplido la norma. El camino a Kayseri, la antigua Cesarea, capital de los selyúcidas, estaba abierto. Baibars entró en la ciudad como triunfador. Las calles estaban decoradas, pero la gente escondía los ojos. Tenían miedo, sabían. Hoy están aquí los mamelucos, pero mañana volverán los mongoles, y su venganza será terrible. El sultán cabalgó hacia el palacio y entró en el salón del trono. Esta es la culminación de su carrera. El ex esclavo, vendido por monedas, subió al trono de los antiguos sultanes selyúcidas. Se sentó en el lugar de Kaishunus. Recibía felicitaciones, escuchaba a poetas que alababan su hazaña, repartía oro. Ordenó acuñar monedas con su nombre justo allí, en el corazón de Anatolia. Pero sentado en ese trono, sentía un frío penetrante. Esperaba un levantamiento. Calculaba que los musulmanes de Anatolia, al ver la fuerza de Egipto, se levantarían contra el yugo mongol. Pensaba que sería la chispa de la que se encendería la llama de la liberación. Pero la respuesta fue el silencio. La nobleza local estaba demasiado intimidada por décadas de terror mongol. Sonreían a Baibars, se inclinaban, comían su comida, pero en sus ojos se leía una cosa. Vete. Tú has venido y te irás, pero nosotros tenemos que vivir aquí con los monstruos. Baibars entendió. Era un callejón sin salida. Ganó la batalla, pero perdió la campaña. Fue demasiado lejos. Sus líneas de suministro estaban estiradas. No tenía recursos para retener Anatolia eternamente. La mayor victoria se convirtió en una trampa estratégica. Él, el sultán invencible,
Tuvo que dar la orden de retirada. Atrás, de nuevo a la silla. De nuevo el polvo de los caminos. De nuevo la espera de una puñalada por la espalda. En el camino de regreso, veía cómo su ejército arrastraba a lo saqueado, cómo los soldados llevaban prisioneras, cómo reían. Pero el propio Baibars cabalgaba en silencio. Sentía cómo el tiempo se escurría entre los dedos, como arena. Alcanzó la cima del poder, pero allí, en la cima, no había nada más que viento helado y soledad. Regresaba a Damasco, ciudad de jardines y fuentes, pero para Baibars, Damasco ahora parecía una cripta. Se volvió sospechoso al extremo. Le parecía que incluso el aire estaba envenenado. Miraba a sus allegados y veía buitres circulando sobre un león moribundo. En esta campaña demostró a todos que él seguía siendo aquel mismo Baibars. Derrotó a los mongoles, humilló a Lilhan, se sentó en el trono de otro imperio, pero dentro de él algo se quebró. La sombra de la paranoia, que lo persiguió toda la vida, ahora lo cubría por completo. Se convirtió en prisionero de su propia leyenda. La ironía del destino le preparaba una última sorpresa. Buscaba la muerte por la espada en el campo del Vistán, pero la muerte, como una mujer caprichosa, le negó esa cita. Lo esperaba no en combate, entre el noble tintineo del acero, sino en el silencio de un salón de banquetes, en una copa con una bebida fresca. El gran estratega, que calculaba las jugadas con 10 pasos de antelación, no notó la trampa más simple puesta por el propio destino. La historia no ama los finales felices para los tiranos, prefiere finales aleccionadores. Y el final de Baibars ya estaba cerca, disuelto en vino y ambiciones. Damasco, julio del año 1277. Hace un calor tal que el aire parece espeso, como almíbar. En el palacio Al-Ablaq, construido de piedra negra y amarilla, hay un banquete, pero no es una fiesta. Es una partida de póker donde están en juego vidas, y cada jugador tiene un as escondido en la manga, o un estilete. El sultán Baibars está sentado a la cabecera de la mesa. Sonríe, pero sus ojos escanean el salón como los de un francotirador. Regresó de Anatolia como vencedor, pero dentro de él vive el miedo. Le parece que los conspiradores están en todas partes. Especialmente le preocupa un hombre, un emir de la dinastía Ayubí, sombra del pasado. Mientras viva, aunque sea un descendiente de Saladino, el trono de Baibars, usurpador y ex-esclavo, se tambalea. La lógica del tirano es simple. Muerto el perro, se acabó la rabia. Baibars decidió no usar al verdugo. Una ejecución pública podría provocar una revuelta. Veneno. Esa es la elección de un verdadero político. Silencioso, limpio. Y siempre se puede atribuir a la voluntad de Alá o a una indigestión. Imaginen esta escena. La música suena suave, ahogando el tintineo de la vajilla. Las esclavas reparten frutas y sorbetes. Baibars prepara personalmente la bebida para su invitado. Escumis, leche de yegua fermentada, la bebida favorita de los esteparios. Pero en esta copa el sultán añade un ingrediente especial, veneno, que no actúa instantáneamente, sino lentamente, quemando las entrañas. Extiende la copa al emir. «Bebe, amigo mío», dice Baibars. Su voz suena suave, casi paternal. «Refréscate después de un largo día». El emir toma la copa. No es tonto, sabe quién está frente a él. Vacila. La mirada de una bestia acorralada se mueve por el salón. Y entonces Baibars, para disipar las sospechas, hace lo que ha hecho cientos de veces. Toma otra copa, se sirve y propone un brindis. O como dice una de las leyendas más siniestras, al distraerse un momento con la conversación, por un error fatal toma la copa equivocada. O tal vez el sirviente, temblando de miedo, confundió las bandejas. La historia aquí se convierte en niebla, pero el hecho permanece, duro como una lápida. El emir bebió, y Baibars bebió. El plan funcionó a medias. El emir murió esa misma noche. Lo sacaron del palacio con los pies por delante y nadie hizo preguntas de más. Baibars debía triunfar, otra pieza retirada del tablero. Pero a la mañana siguiente, el sultán no pudo levantarse de la cama. Comenzó la agonía. No fue una muerte rápida como la que regalaba a los enemigos en el campo de batalla. Fue una tortura. 2 semanas. 14 días y noches interminables, el gran Pantera, el hombre que rompía columnas vertebrales a imperios, se rompía él mismo por dentro.
El veneno le corroía el estómago. La temperatura del cuerpo subió tanto que los sirvientes tenían que rodearlo de hielo que traían de las cumbres del monte Hermón. Los médicos se agitaban alrededor del lecho, susurraban oraciones, ofrecían antídotos. ¿Pero qué podían hacer? Temían incluso levantar la vista hacia el señor moribundo. Sabían, si el sultán muere, los acusarán de negligencia y los ejecutarán. Si el sultán sobrevive, los ejecutará por haber visto su debilidad. Imaginen la humillación de un guerrero encadenado a la cama. El hombre que estaba acostumbrado a comandar ejércitos con un movimiento de la mano, ahora no podía siquiera beber agua por sí mismo. Su cuerpo, cubierto de cicatrices de flechas mongolas y espadas francas, lo traicionó. Gritaba de dolor, y ese grito resonaba con eco por los pasillos vacíos del palacio, haciendo palidecer a la guardia. El destino posee un sentido del humor retorcido. Baibars tejió intrigas toda su vida. Mató a Qutuz, engañó a los cruzados con cartas falsas. Construyó un estado sobre la mentira y el espionaje. Y murió por su propia astucia. La copa envenenada, destinada a otro, regresó a él como un boomerang. Como se dice, quien cava una tumba para otro, cae en ella. Solo que la tumba de Baibars resultó estar forrada de seda, pero no por eso dejó de ser una tumba. El 1 de julio de 1277, el corazón del sultán se detuvo. El gran Baibars, cuarto sultán de Egipto, vencedor de los mongoles, azote de los cruzados, murió a la edad de 54 años. No por la espada, no por la vejez, por un error estúpido y trágico, por un trago de leche agria con sabor arsénico. Pero incluso después de la muerte no tuvo paz. Sus allegados estaban en pánico. La muerte del sultán en tal momento es una catástrofe. Los herederos son débiles, los enemigos son fuertes. Si la noticia sale de los muros del palacio, comenzará una matanza. Por eso decidieron interpretar el último espectáculo. Escondieron el cuerpo de Baibars. Imaginen este surrealismo. Envuelven al gobernante de un enorme imperio en alfombras a escondidas y lo ocultan en una de las habitaciones lejanas del palacio. Y mientras tanto los visires salen al pueblo y anuncian: el sultán está enfermo, pero se está recuperando. Ordenó marchar hacia Egipto. Sentaron en el palanquín del sultán a otra persona. O, según otras versiones, llevaban el palanquín vacío, cerrando bien las cortinas. El ejército marchaba, saludando al vacío. Los médicos entraban en la tienda vacía, fingiendo cambiar vendajes. Los cocineros preparaban comida que luego tiraban. Fue una farsa grandiosa. El sultán muerto siguió gobernando su ejército varias semanas más, mientras su cuerpo se pudría en el calor de Damasco. Solo cuando llegaron a El Cairo y consolidaron el poder del heredero, revelaron la verdad. Pero el cuerpo de Baibars se quedó en Damasco. Lo enterraron en secreto, de noche, sin las procesiones fastuosas dignas de un monarca de tal rango. Su tumba se encuentra en la biblioteca Al-Zahiriyya, frente a la gran mezquita de los Omeyas. Un final modesto para un hombre que se consideraba la sombra de Dios en la tierra. Yaciendo en la oscuridad de la cripta, Baibars probablemente se estaría riendo, con maldad y amargura. Entendía que la vida es solo una serie de tratos con la muerte, y el último trato es imposible de ganar. Dejó tras de sí un imperio que permanecería en pie otros 250 años. Dejó tras de sí una leyenda que sobreviviría a los imperios. Pero en ese último instante, cuando la luz se apagaba en sus ojos, era simplemente un hombre asustado que entendió que por todas sus victorias le habían pasado la cuenta. Y el pago de esa cuenta solo se aceptaba con el alma. Así terminó el camino del esclavo que se convirtió en rey, el camino del asesino que se convirtió en salvador. Pero la historia no pone un punto final. La historia pone puntos suspensivos. La arena cubrió la tumba de Baibars, pero el eco de sus actos aún suena en las calles de El Cairo y Damasco. Los monstruos se van, pero las cicatrices que dejan en el cuerpo del mundo nunca sanan. Ahora solo nos queda resumir, pesar en la balanza de la historia lo que hizo. ¿Fue un héroe o un monstruo? O tal vez la historia nos enseña que a veces estos dos conceptos son lo mismo. La respuesta nos espera donde termina la biografía de la persona y comienza la inmortalidad del mito.
Entonces, ¿quién fue realmente? Mírelo desde la distancia de los siglos, cuando el polvo de las batallas se ha asentado y los gritos de las víctimas se han disuelto en el silencio de las bibliotecas. El sultán Baibars, Abu al-Futuh, padre de las victorias, cuarto sultán de una dinastía que él mismo, en esencia, forjó de sangre y hierro. Estamos ante la paradoja más incómoda de la historia, ante un espejo en el que nos da miedo mirar. Por un lado tenemos a un monstruo, llamemos a las cosas por su nombre. Baibars fue un usurpador. Mató a su amigo y señor Qutuz, el hombre que lo salvó del exilio. Lo mató vilmente, con un golpe por la espalda, durante un apretón de manos. Envenenó a decenas de rivales. Exterminó guarniciones enteras, rompiendo su palabra de honor. Vendió mujeres y niños como esclavos por miles, sin pestañear. Si tal hombre viviera hoy, estaría en una prisión para criminales especialmente peligrosos o en el Tribunal de la Haya. Su perfil psicológico es un libro de texto sobre sociopatía clínica, ausencia de empatía, maquiavelismo, narcisismo. Pero por otro lado, si no fuera por este sociópata, el mapa del mundo hoy se vería completamente diferente, y posiblemente en él no habría lugar ni para la cultura egipcia, ni para el renacimiento islámico, ni para muchos de nosotros. Imaginen por un segundo una realidad alternativa, una donde Baibars se hubiera quedado simplemente como un buen general, donde no se hubiera atrevido al asesinato, donde su moral hubiera pesado más que sus ambiciones. ¿Qué habría pasado con Egipto? Los herederos débiles de Qutuz, lo más probable, se habrían despedazado por el poder. Los mongoles, que solo entendían el lenguaje de la fuerza, habrían regresado. Y esta vez, nadie los habría detenido. El Cairo se habría convertido en una segunda Bagdad. Las pirámides se habrían convertido en torres de vigilancia para los centinelas esteparios. El Nilo se habría teñido de rojo por la sangre, como el Tigris. La civilización islámica, atrapada entre los cruzados desde el mar y los mongoles desde tierra, podría simplemente haber desaparecido, disolverse, convertirse en una nota al pie en el libro de historia, como desaparecieron los hititas o los asirios. Baibars se convirtió en ese mismo mal necesario. Fue la reacción inmune de un organismo civilizatorio moribundo. Cuando el cuerpo es atacado por un virus mortal, produce leucocitos, células asesinas. No negocian, destruyen la amenaza. Baibars fue tal leucocito, cruel, eficaz, despiadado. Miren su legado. El imperio de los mamelucos, cuyos cimientos vertió con el hormigón del miedo y la disciplina, se mantuvo en pie 250 años, un cuarto de milenio. Mientras Europa ardía en la guerra de los 100 años, mientras las dinastías se sucedían en el caos, Egipto seguía siendo una superpotencia de la Edad Media. Los mamelucos se convirtieron en guardianes de la Meca y Medina. Construyeron obras maestras de la arquitectura que siguen en pie hasta hoy. Preservaron el conocimiento, el comercio, el arte. ¿Y los cruzados? Esos mismos caballeros que durante 200 años atormentaron Oriente Medio, considerándolo su propiedad. Baibars los echó para siempre. No solo los venció en batalla, rompió su voluntad. Destruyó sus castillos de tal manera que reconstruirlos no tenía sentido. Después de Baibars, la época de las cruzadas terminó. Europa entendió. Las puertas a Oriente están cerradas, y de guardia está una bestia a la que es mejor no despertar. Hizo lo que no logró ni siquiera el gran Saladino. Saladino era un caballero noble, perdonaba a los enemigos, y ellos regresaban. Baibars era un carnicero. Exterminaba a los enemigos y ellos desaparecían. Cruel aritmética de la supervivencia. A veces la misericordia es una debilidad que cuesta millones de vidas en el futuro. Y aquí está la pregunta principal que quiero lanzarles a la cara. ¿Están dispuestos a condenarlo? Sentados en la comodidad del siglo XXI, es fácil hablar de humanismo. Es fácil decir que el fin no justifica los medios. Pero díganselo a los habitantes del Cairo del siglo XIII, que esperaban que sus hijos fueran empalados en picas mongolas. Para ellos, Baibars no era un tirano, para ellos era un escudo, el único muro entre su frágil vida y el abismo absoluto. Le perdonaban todo. Le perdonaban los impuestos, las ejecuciones, el miedo, porque él les daba lo más importante, el derecho a despertar mañana por la mañana.
En el Cairo, en el puente Qasr al-Nil, hasta hoy se alzan leones de bronce. Es el símbolo de Baibars, el león. El rey de las bestias, que devora a los débiles, pero protege su manada. Su historia nos enseña una verdad terrible. La civilización es una fina película sobre el caos. Y para mantener esa película sin romperse, a veces no se requieren santos con ropas blancas, sino monstruos con las manos ensangrentadas. Baibars murió en agonía, bebiendo su propio veneno. Quizás fue justicia. Pero si le preguntan a la historia si se arrepiente de su existencia, la respuesta será inequívoca. No. El trono del sultán siempre se alza sobre la tumba fresca del predecesor, pero los cimientos de la civilización a veces están mezclados con la sangre del tirano. A fin de cuentas, a los vencedores no se les juzga, se les teme, se les odia y se les erigen monumentos. El sultán Baibars, el esclavo que se convirtió en amo del mundo, el asesino que se convirtió en salvador, demostró un teorema simple. Para vencer al diablo, uno mismo debe convertirse un poco en diablo. Y ahora, apaguen esta pantalla. Miren por la ventana. El mundo que ven está tranquilo. Pero recuerden, esta paz está pagada con la crueldad de alguien en el pasado lejano. Y en algún lugar en la sombra de la historia, siempre hay un guardián silencioso con un sable curvo, listo para volver a hacer el trabajo sucio si la oscuridad decide regresar.